Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se da siempre a velocidad constante. Eso significa que si, por ejemplo, nosotros nos movemos hacia el este a 5 metros por segundo, y vamos manteniendo este vector velocidad con la misma dirección y con la misma magnitud durante un periodo de tiempo, estamos nosotros realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros nos movemos a 5 metros por segundo en dirección oeste y vamos manteniendo ese mismo vector durante un cierto periodo de tiempo, estamos nosotros realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí podemos observar que coexiste también lo que es el vector desplazamiento. Al momento de irnos moviendo a 5 metros por segundo hacia el este, vamos realizando un desplazamiento en dirección hacia el este. Y el desplazamiento también es un vector, y esto nos lleva un cierto periodo de tiempo. Lo mismo pasa en el ejemplo de 5 metros por segundo hacia el oeste, en donde hay un vector de desplazamiento que lleva una dirección hacia el oeste y que ocurre durante un cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, aquí podemos diferenciar lo que es la velocidad y la rapidez. La velocidad es un desplazamiento vectorial, mientras que la rapidez es un escalar. Y recordando nosotros, el vector velocidad es siempre la relación entre el vector desplazamiento entre el tiempo, y a esto le podemos llamar también velocidad promedio, mientras que la rapidez es simplemente la distancia recorrida con respecto al tiempo. Es decir, la velocidad es una relación de vectores y la rapidez es una relación de escalares. Cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces significa que hay un cambio en la velocidad, un cambio que puede ser para aumentarla o para disminuirla, dependiendo qué es lo que estemos nosotros realizando. Por ejemplo, podemos tener a una persona que parte del reposo y comienza a aumentar su velocidad. Ahora lleva 1 metro por segundo, aumenta más su velocidad, ahora va a 2 metros por segundo, manteniendo la misma dirección, y ahora va a 3 metros por segundo, pero en la misma dirección. Observamos que va cambiando su velocidad, cambiando su velocidad, cambiando su velocidad durante un cierto lapso de tiempo. Por lo tanto, hay una aceleración constante. Igual podría pasar si nosotros viniéramos caminando, por ejemplo, a 5 metros por segundo, y entonces empezáramos a cambiar nuestra velocidad. Ahora vamos a 3 metros por segundo, y después vamos a 1 metro por segundo. Si observamos, va disminuyendo nuestro vector velocidad en una razón constante durante un cierto periodo de tiempo, pero siempre moviéndonos en una misma dirección, en una línea recta, ¿no? Y aquí también coexisten lo que es un vector de desplazamiento que nos va diciendo cómo nos estamos moviendo y en qué dirección, como aquí lo estamos mostrando. Y también podría ser que el vector de desplazamiento tenga alguna otra dirección durante nuestro desarrollo del movimiento. Por lo tanto, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay una razón de cambio de la velocidad durante un cierto tiempo. Entonces aparecen otras fórmulas que son diferentes y que nosotros podemos analizar para comprender la diferencia entre lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, nada más para concluir, nosotros podemos aumentar nuestra velocidad y haber aumentado nuestra velocidad en una forma constante durante un lapso de tiempo para tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Por ejemplo, podemos ir subiendo a 2 metros por segundo, aumentamos nuestra velocidad ahora
a 4 metros por segundo en la misma dirección, y posteriormente tenemos un vector de velocidad más grande a 6 metros por segundo, ¿no? Esa podría ser una aceleración constante durante un lapso de tiempo. Más sin en cambio, si nosotros siempre nos estamos moviendo a la misma velocidad y obviamente manteniendo nuestra dirección, entonces podríamos decir que nos estamos moviendo a 5 metros por segundo sin que cambie ese vector velocidad ni en magnitud ni en dirección durante un cierto lapso de tiempo, ¿no? Entonces esto es muy importante. De esta manera pues aparecen algunas fórmulas para lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ejemplo, tenemos la fórmula de x es igual a velocidad inicial horizontal por tiempo más la aceleración horizontal por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y esto podría ser una forma que podemos utilizar en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También tenemos otra fórmula que nos dice que la velocidad final horizontal al cuadrado es igual a la velocidad inicial horizontal al cuadrado más 2 veces la multiplicación de la aceleración horizontal por el desplazamiento realizado. También tenemos la fórmula en donde la velocidad final horizontal es igual a la velocidad inicial horizontal más la aceleración horizontal multiplicada por el tiempo. Y finalmente podemos decir que el desplazamiento horizontal es igual a la suma de la velocidad inicial horizontal más la velocidad final horizontal sobre 2 multiplicados por el tiempo. Y de esta manera podemos analizar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acordémonos que para manejar el desplazamiento x tenemos que ocupar la unidad de metros. Para cualquier velocidad, ya sea inicial o final, vamos a utilizar metros por segundo de acuerdo al sistema internacional. La aceleración se maneja en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo siempre se maneja en segundos. Y de esta manera nosotros podemos trabajar en ese tipo de problemas, pero siempre utilizando las unidades fundamentales y derivadas del Sistema Internacional de Pesos y Medidas. Muchas gracias.